eso también, pero es malo interpretar. Tiene que ser escritural. El que cree en mí, conoce la escritura, o si no, no va para ningún lado esto. Ahí está. Magnífica respuesta del evangélico. Ya, de hecho, ya perdió el debate del historiador, porque es imposible que él pruebe las doctrinas católicas con la Biblia. Y este es el único día en la vida entera de Luis Toro, en la vida entera de Luis Toro hasta ahora, tal vez mañana se arrepiente, pero en la vida entera de Luis Toro que ha sido honesto. En estas palabras que va a decir, después la fastidia, ¿verdad? Pero en estas palabras fue completamente honesto. Escuchen, por favor. Si quiere se puede sentar porque ya le di la respuesta. No está en la Biblia así como él lo está diciendo. No está en la Biblia. Eso es para que cuando un católico te venga y te diga, no, que ahí, que en Hechos capítulo 2, ahí está, no, que en Hechos 16 a partir del 32, ahí se bautizaron. No está en la Biblia. No hay bautizos de niños en la Biblia y punto. Y esto es bien importante porque este sacerdote con su capa de invisibilidad religiosa navega por las escrituras como un niño en una tienda de dulce, escogiendo solo los versículos que le apetecen y tergiversando a diestra y a siniestra todos los demás para adaptarlos a su conveniencia. La habilidad de un verdadero maestro de la desinformación. Debería de crear una universidad que se llame Desinfórmate Ya. Pero escuchen, por favor, no se deje engañar por esta necia astucia, porque al igual que un billete falso, aunque parezca real a primera vista, cuando lo examinas con atención, pronto verás que no vale nada. Y cuando lo aceptas, bueno, te están estafando. Así que cuando tú aceptas la palabra de alguien que tuerce las escrituras, te estás dejando estafar y punto. Miren, en lugar de los católicos seguir las enseñanzas de Luis Toro, deberían de seguir las enseñanzas de las escrituras, como los verdaderos cristianos. Luis Toro toma las sagradas palabras de Dios, las tuerce, las moldea hasta que se asemejan con un pretzel de feria, un pancito eso de feria, y a eso le llama palabra de Dios, a eso le llama la Biblia. Y es tan generoso en su desinformación de las escrituras que podrías pensar que está en una competencia para ver quién puede alejarse más de la verdad bíblica. Y esto no es broma. Yo nunca he visto a alguien mentir tanto como Luis Toro. Es completamente alucinante. Así que, hermanos, por favor, es pecado alimentarse de mentiras. Yo no te digo que hacer ni a quién ver ni a quién no ver. Tú haces lo que quieras. Pero es pecado alimentarse de mentiras. ¿Ok? Es pecado. No permitamos que su tenaz creatividad falsa te desvíe de la verdad. Dejemos que su fracaso de demostrar las doctrinas católicas en la Biblia sirva como una lección para todos nosotros. Una lección de no leer y entender la palabra de Dios como nos venga en gana, sino como realmente, ¿verdad? Hay que hacerlo porque si no se cae en el error y se cae en la malicia que él interpreta. Sin embargo, debo admitir que Luis es un verdadero artista con el pincel de sus palabras. Logra pintar cuadros estilo Da Vinci de doctrinas que solo existen en su imaginación, porque ni siquiera en la Iglesia Católica, muchas de las cosas que él dice se las inventa del aire porque no le gusta quedar sin respuesta. Está puesto por el catolicismo, habla lo que quiera, pero habla algo. Entonces, lo que hace es un revoltijo de cosas que la gran inmensa mayoría son falsas y por lo tanto al final la suma de todo es mentira. Tiene gran talento para contar verdades mezcladas con mentiras y entonces hacer toda una tonada de invenciones. Vamos a seguir escuchando un poquitico más. Ahora le voy a explicar por qué lo creemos. Ahí sí. Es decir, no está en la Biblia,
pero le voy a explicar por qué lo creemos. La respuesta corta, porque les da la gana. Es así de fácil. Ya verá si él cree o no cree. Muy sencillo de saber por qué es que se creen todas esas barbaridades. Porque simplemente les da la gana. Más nada que eso. Es una fe. Miren, el católico tiene una fe. En el Vaticano, la que no tiene la Biblia, la tiene en el Vaticano. Porque ve las cosas en la Biblia y no las cree. Pero todo lo que le dice el Vaticano, para ellos, verdaderamente viene de los apóstoles, sin ningún tipo de prueba para ellos. Ahora, tú les muestras un texto bíblico y tiene que hacer un examen, tiene que probarle, tiene que... pero lo que diga el Vaticano, no importa lo que sea. Simplemente es sin punto. Y eso es cuando no se tiene la guianza de Dios. Cuando se está en tiniebla, bueno, como dice la Escritura, un ciego guía de ciegos. Ahora, de todas formas, no todo es malo. Podemos aprender también de Luis, por ejemplo, hacer un mago de la interpretación. Lo que pasa es que no les aconsejo ese tipo de conocimiento, porque es un conocimiento falso, una sabiduría terrenal diabólica no viene del cielo. Con un chasquido de dedos puede hacer que los versículos bíblicos cambien de significado o incluso desaparezcan de forma realmente impresionante. Lo he visto desaparecer muchísimos versos o desaparecer la mitad de los versos. Es un mago desapareciendo la mitad de los versos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Es bien, muy fácil, muy fácil, muy fácil. A ver. Ok, imaginemos que este es el micrófono. Él le dice a la persona, a ver, lee ahí. Lee ahí. Cefas. ¿Ok? Y entonces le quita el micrófono. ¿Por qué? Porque después Juan dice que traducido es Pedro, ¿ok? Piedra pequeña. Entonces él le quita el micrófono y sigue para otro verso y deja al versículo chueco. Y por supuesto esto es un espectáculo de malabarismo terrible. Vamos a seguir escuchando lo que él va a decir. Él quiere que yo le explique por qué lo creemos. No, él no quiere que tú le expliques por qué ustedes lo creen, porque él sabe por qué lo creen, porque les da la gana, porque no guarda las escrituras. Él te dijo que le mostrases dónde está en la Biblia. Así que no mienta. Fíjense cómo él está allá tergiversando la conversación. Tergiversando la conversación. Esa no fue la pregunta del evangélico, que no conozco. Me imagino que sea evangélico, pero bueno, ahí a todos le ponen pastor protestante en los videos simplemente para agarrar un poco más vista. Pero más nada que eso. Ahí está, él lo dice. Él dijo, no, tú lo tienes que demostrar con la Biblia. A ver, hermano, ya le di su respuesta. En la Biblia no está lo que usted... Oh, ¿qué fue? En la Biblia no está. Y así son todos los videos de Luis Toro. Es una mentira tras otra. Él entendiendo y conociendo de que las cosas no están en las escrituras, pero de alguna forma este hermano lo impresionó, le chocó. Tal vez en ese momento Luis Toro no había tomado desayuno o no sé, ¿me entiende? Tenía muchísima sed. Y ustedes saben lo que le gusta cuando tiene muchísima sed. Y no estaba bien. Y terminó atrapado por el hermano y tuvo que declarar de que eso no está en las escrituras. Pero él siempre dice, voy a mostrarte el bautismo de niños con la Biblia y con Reina de Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pero de alguna forma Dios usó a este hermano para simplemente callarle la boca a Luis Toro. Y lo hizo. Sin lugar a dudas, lo hizo. Es Jesucristo, el mismo Dios quien lo dice. A ver. Vamos a ver este. Vamos a repasar unos cuantos videitos ahí de él. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Y tomó el pan
Noten con la lupita, noten La que se le rompió debatiendo conmigo. Ok. qué fue lo que Jesús tomó en sus manos. ¿Otra vez? Y tomó el pan Ustedes y yo, Importante, ¿verdad? Un pan no hecho por monjas, un pan, simplemente un pan. los católicos creemos que en el pan que Jesús tomó en sus manos, Él tomó el pan. Claro, eso lo creemos nosotros también los evangélicos. Todos creemos que tomó el pan, aunque en la iglesia católica lo que toma el cura es una hostia, que en realidad no es un pan. Jesús tomó un pan común de comer, que por supuesto que el pueblo de Israel, y pues se podía hacer sin levadura, pero era un pan común. No era una galleta así aplastada, que no, yo no sé a qué sabe eso, pero eso no es pan. ¿Ok? Eso es un invento católico para simular el culto que realizaban los antiguos romanos paganos. ¿Ok? Con la figura del sol Invictus en la hostia. Es decir, es un sacrificio al dios sol. Entonces, ¿qué fue lo que tomó Jesús? ¿Fue una hostia? No fue una hostia. Fue un pan. ¿Ok? Y claro, el católico dirá, bueno, a ver, pero usted a veces lo hace con galletica. El problema es que nosotros creemos que es algo simbólico. Usted es, es lo que le dan el peso a lo literal. Entonces, si le dan el peso a lo literal, tienen que ser literalistas. Tendría que ser pan regular judío. Más nada que eso. ¿Y qué creemos nosotros que hay en ese pan? Nosotros creemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Claro. Los protestantes, No. Nosotros también creemos que está, pero de forma simbólica. ¿Ok? Porque simboliza. No de forma literal. dicen, ahí no está el cuerpo de Cristo. No. Ahí no está literal, pero ahí está simbólico. No sé, es como Dios está en la iglesia, pero no está literal, porque Dios está en todas partes. O la casa de Dios en la iglesia, pero eso no es literal, porque la propia Biblia dice que Él no habita en templos hechos por los hombres. Pero nosotros creemos que Dios está en la iglesia, pero no de forma literal como si fuera su casa. Ahí uno viene a verlo. El Señor Jesús, podemos entrar, ya es horario de servicio, siéntale, hijos míos. No, pero sí creemos que está. ¿Ok? Aunque entendemos de que Dios no habita en templos hechos por los hombres. Así que no está de forma literal, porque literalmente Él está en todas partes. Así que no hay por qué hacer como una ascensión en ese lugar como si solo estuviera allí. No. Él está allí y está en todas partes. ¿Qué dice San Lucas? Ayúdenme a ver con lupita. A las pruebas me remito. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Los protestantes o los católicos? Claro que los cristianos evangélicos. ¿Quiénes creemos a la Biblia? ¿Quiénes somos los que creemos a la Biblia? Este cura es una verdadera o puede ser una verdadera inspiración para todos aquellos que sueñan con convertirse en escritores de fantasía. Él escribió unos libros de ficción estupendo. Le hacía con toda seguridad competencia a Dantes con el infierno de Dante. Su capacidad para inventar nuevas interpretaciones de la Biblia es verdaderamente notable. Si solo canalizara esos talentos hacia la creación de novelas de ciencia ficción, en lugar de engañar a los fieles del catolicismo, bueno, tendría un poco más de provecho su vida. Su vida, en realidad, en lo espiritual es completamente miserable. ¿Por qué? Porque sí, tiene éxito, vive bien, se ha hecho millonario, se ha comprado fincas, vacas, ríos, tiene lagunas con peces, es un país que está muriendo de hambre, pero lo ha hecho a costa de engañar, no de predicar, ¿eh? Así que este es peor que los peores pastores de la prosperidad. No, porque este simplemente tuerce las escrituras. Aquellos creen locura, pero este tuerce las escrituras a sabiendo. Ok, entonces vamos a continuar.
¿Será que los protestantes que se jactan de decir que ellos son los cristianos verdaderos, que ellos son creyentes de verdad, que ellos creen en la Biblia, que ellos escudriñan la Biblia y que para ellos Cristo, mi Señor, aleluya, gloria al Señor, creen en Cristo y será salvo? ¿Será que los protestantes le creen a Cristo? Noten la diferencia. Jesús tomó pan y nosotros los católicos decimos que ese pan es el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo dijo? ¿Cristo o el diablo? Los protestantes dicen que el diablo. Nosotros decimos que no, que Cristo. A ver. Miren qué mentiroso es este cura satrapastroso. Diciendo que nosotros decimos que el diablo es el que dice eso. No. Eso lo dijo Cristo. Pero él no está diciendo de ninguna forma que él se convierte en un pan. Él está diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y estaba hablando de forma simbólica porque su cuerpo todavía no había sido partido. Así que cuando Jesús menciona esas palabras, es absolutamente imposible que estuviera hablando literal. A no ser que en la Santa Cena el sacrificio ya hubiese ocurrido y ya Jesús hubiese pasado por el Calvario. Es decir, que tienen a Jesús pasando por el Calvario 2 veces. Una en la Santa Cena y uno en el Calvario. Eso es completamente falso. Mire qué cura más engañador este. Noten cómo engaña sin ningún tipo de temor de Dios. Noten cómo engaña sin ningún tipo de temor de Dios. Sin ni siquiera el más mínimo. Es decir, él no tiene miedo que Dios le lance un rayo y lo carbonice por todas las mentiras que ha hecho. Ahora, puede ser que algunos de ustedes estén diciendo, ¿por qué darle atención a las mentiras y a las creencias erróneas de Luis Toro? Bueno, el asunto es, queridos hermanos, que es importante también conocer las trampas del enemigo, pero no lo hago por eso, sino porque no engaña a tanta gente. Porque sé que personas lo ven porque en realidad no tienen algo bueno que hacer. ¿Ok? Y también es importante defender la verdad y defender la correcta interpretación de la Biblia. La pregunta que le hago a todo católico, en el momento que Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿era su cuerpo literal? Si era su cuerpo literal, entonces ya él había sido sacrificado. No era su cuerpo literal. Eso era simplemente un pedazo de pan. Ahora, ¿por qué razón simbolizaba el cuerpo? Bueno, hay que entender las costumbres judías, que el pan se partía, se metía dentro de un paño y se partía en pedazos y se iba pasando. Así ellos lo comían y por eso él dice, así como este pan, ¿verdad?, se parte, así mi cuerpo es partido. Haced esto en memoria de mí, para que cada vez que ellos comieran el pan y ellos partieran el pan, se acordasen que su cuerpo fue partido, lastimado, una lanza enterrada, horadado sus manos y los pies. Era como algo que cada vez que tú, no sé, es como si alguien te diga, mira, cuando tú destapes este pomo, acuérdate de mí de tal cosa. Y cada vez que te toca destapar este pomo, entonces tú recuerdas eso. Y eso es lo que hace la iglesia. Por eso Pablo dice que anunciamos la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando partimos el pan nos recordamos de su muerte. Eso es lo que verdaderamente dicen las escrituras y no lo que está diciendo Luis Toro. Pero ella lo dijo. Si quiere se puede sentar porque ya le di la respuesta. No está en la Biblia. Ahora le voy a explicar por qué lo creemos. Hoy sí. Lo que él dice no está en las escrituras. Y eso es una constante en todos y cada uno de sus videos o sus debates.
la pregunta es sencilla. En el momento de que Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿su cuerpo había sido partido ya? No, por lo tanto era simbólico, no era literal. Así que la primera Santa Cena, la verdadera, vaya, la que Jesús celebró con sus apóstoles, ¿fue simbólica o literal? Fue simbólica, porque de hecho ni siquiera había ocurrido los hechos. La pregunta es, ¿podía ese pan salvarles antes de que él muriera en la cruz del Calvario? No. Pregunta, ¿podría ese pan salvarles antes que él muriera en la cruz del Calvario? No. Por lo tanto, ya que los católicos creen que el que come la Eucaristía es salvo, ya ahora entiende, ¿verdad?, que esa Eucaristía era simplemente simbólica, porque no podía salvar a nadie. ¿Por qué no podía salvar a nadie? Porque él no había muerto. Su sangre no había sido derramada por sus pecados, por los pecados de los apóstoles. ¿Ok? Y bueno, también los católicos se conviertan. Y de todo aquel que él cree. Como dice Juan 3:16. Entonces, el pasaje claramente está hablando de forma simbólica. No hay manera de ver ese pasaje de manera literal. Porque número uno, Jesús no había muerto. Porque número dos, esa Eucaristía no podía salvar a nadie porque él no había muerto. El sacrificio no había sido hecho. Jesús tenía que morir y resucitar, como Isaías profetiza, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es lo que nos da salvación. Por lo tanto, ese pan que se partió en aquella última cena era meramente pan y nada más que pan, pero simbolizaba la muerte de Cristo. Ahora, los católicos y los toros mienten diciendo que lo simbólico es algo como que no se le tiene respeto. Eso es simplemente simbólico. Eso es falso. Por ejemplo, yo le pregunto a un católico, ¿en realidad una iglesia católica es la casa literal de Dios o es algo simbólico? Es algo simbólico. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por los hombres, ni en un templo católico, ni un evangélico, ni en el templo de Israel. Pero igualmente, ¿eso de alguna manera falta el respeto a la iglesia? No. Porque si alguien quiere destruir los muros de la iglesia, a ti no te va a importar que es algo simbólico, porque eso simboliza algo que para ti es sagrado. Así que lo simbólico se respeta tanto como lo literal. Por ejemplo, si ahora tú ves a alguien quemando la bandera de tu país, está quemando a tu país de forma simbólica. Tú vas a decir, eso a mí no me importa porque de todas formas es simbólico. Porque en realidad eso es un pedazo de tela y nada más. No, porque tú sabes que ese pedazo de tela, que en realidad es tela, no hay ninguna transustanciación ahí, representa a toda persona nacida en toda la historia en tu país. Por lo tanto, lo simbólico no tiene menos valor que lo literal. El altar de las iglesias, ¿es simbólico o es literal? Es simbólico, porque el verdadero altar está en los cielos, Apocalipsis capítulo 11. Ahí donde está el tabernáculo real. Todo tabernáculo de la tierra y todo altar en la tierra simplemente sombra es simplemente simbolismo. Pero eso quiere decir que por eso no se les respeta. Eso quiere decir que tú vas ahí a andar medio en cuero o en cuera ahí en el altar porque de todas formas eso es algo simbólico. O que tú vas a dejar que alguien lo rompa porque eso simplemente es algo simbólico. No. De ninguna forma. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo me arrodillo a los pies de Cristo, ¿eso es algo literal o simbólico? Eso es algo simbólico. Y cuando dices, vas a los pies de Dios, sería más simbólico todavía porque Dios no tiene pies, es espíritu.
Así que cuando tú te arrodillas y dices, Señor, estoy a tus pies, oh Dios mío, lo estás diciendo de forma simbólica. Pero por eso tú estás irrespetando. No, para ti tú verdaderamente estás a los pies de Dios. Entonces lo simbólico tiene el mismo valor que lo literal. El mismo valor que lo literal. Miren cuánto miente este sacerdote. Miren cuánto miente. Además, mis amados, aunque puede que estemos riéndonos de las absurdas interpretaciones del que no es padre ni es sacerdote, no debemos de olvidar que hay muchas personas que están siendo engañadas por su palabra, católicos, por ejemplo. Y esto no es nada para qué reírse, para nada esto es motivo de risa. Porque muchas personas están siendo arrastradas al infierno por estas mentiras. Por tanto, incluso mientras nos divertimos con las payasadas de el que no es padre ni es sacerdote, debemos de orar por aquellos que han sido llevados por el camino equivocado. Porque al día final, ellos van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y todos vamos a tener que estar delante de Dios, incluso ellos que se han perdido o que están en camino a perdición. Y quién sabe, tal vez el que no es padre ni es sacerdote algún día se dará cuenta de sus errores. Bueno, él conoce sus errores porque él sabe que miente porque él ha estudiado la Biblia. Pero alguna vez tendrá conciencia, vamos a decir así, y no le interesará más el dinero que ha ganado a costa de los pobres católicos. Y en realidad, pues se arrepentirá porque sabe que va a ir al infierno, a no ser que crea que los mentirosos van al cielo. Bueno, o sea, tal vez piensa que le va a dar unas buenas indulgencias plenarias y plenipotenciarias. Entonces, mientras tanto, sigamos exponiendo las falsedades del que no es padre ni es sacerdote, no con el propósito de, en realidad, de burlarnos o humillar, aunque nos causa risa sus mentiras, sino para mostrar la verdad y guiar a los perdidos católicos de vuelta al camino correcto o por primera vez al camino correcto. Porque al final del día, esa es nuestra misión como discípulos y seguidores de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora, antes de continuar, esto es bien importante. Aférrate a tu silla, pues te voy a decir algo importante. No te olvides de darle bien fuerte al botón de suscribirte. ¿Por qué? Porque podría ser más satisfactorio unirte a este equipo de trabajo que es Reflexiones del Pastor, a este rebaño de buscadores de la verdad, que andar en otras cosas que no te van a edificar. Así que, por favor, revienta ahí el botón de suscribirte y dale más duro a la campana de notificaciones y selecciona todas. Volviendo a este personaje tristemente célebre, el que no es padre ni es sacerdote, déjenme decirle que aunque su teatro de las sombras bíblicas puede ser entretenido para algunos, para mí es horrible, yo nunca, les doy mi palabra, nunca he visto un video de él. Simplemente me han compartido. Es más, yo ahora cuando subo videos, ya van a ver que yo pongo en cualquier parte. Pero para algunos puede ser entretenido. No debemos de olvidar que estamos tratando con algo serio aquí y que la maldad y la iniquidad no debe de ser objeto de entretenimiento, porque eso es morbo. Cuando un evangélico a mí me escribe, mira lo que dijo, yo digo, ¿y para qué lo ves? Porque eso es morbo. Eso es como si a ti se te sacaron de la borrachera y tú te andes visitando los bares. No sé, es que eso es como volver atrás en el pecado. Y recuerden que la salvación eterna está en juego. Así que, mientras que vemos este drama proporcionado por el que no es padre ni sacerdote y sus interpretaciones creativas y falsas, también debemos de recordar que hay que mantenerse firme alimentándose con lo que Dios quiere. Porque la Biblia dice, no os hagáis partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando usted dedica su tiempo a ver falsedades, usted está siendo cómplice de ello.
Si el que no es padre ni es sacerdote fuera un chef, su plato estrella sería una sopa de versículos bíblicos fuera de contexto, sazonada con interpretaciones especulativas y servida en una vistosísima bandeja de retórica atractiva pero falsa. Ahora, no importa cuánto embellezca su plato, sigue siendo indigesto para aquellos que buscan la verdadera comida espiritual. Para el que está en el morbo, cualquier cosa. Pero para el que sabe que tiene que aprovechar su tiempo, porque los días son malos, ¿ok? Que tiene que en verdad aprender de la sana doctrina y no perder el tiempo en juegos. Entonces, en realidad, el que entiende lo importante que es aprovechar el tiempo, entonces se dedica a alimentarse de lo que en realidad el Señor les trae. Aunque yo no le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer. Cada cual haga lo que le plazca, son libres. Yo solamente doy mi opinión y solo mi opinión. Vamos a ver otro video de él. Ya creo que va a ser el último. A ver. Ok, un momentico. Ok, vamos a este, porque aquí él dice que encontró la fuente de la juventud, es decir, cómo extender